tiempo ya para la predicación, gracias a Dios, porque nos acompaña el pastor Pedro. No recuerdo si alguien de más lejos nos ha visitado, yo creo que aquí en este templo no. Pero gracias a Dios por la bendición, la oportunidad de escucharlo, no por lo lejos, sino por el mensaje que trae, por a quien sirve. Y bueno, pues esperamos que Dios le use otra vez, disponga su corazón. Y pues gracias, pastor Pedro, creo que ya todos lo conocen. Bueno, no, excepto el hermano Cirino, su esposa, la hermana Guille. Pero ahorita le vamos a conocer predicando ya. Bienvenidos, hermano Cirino, hermana Guille. Y bueno, hoy están aquí y luego van a aprovechar en la tarde ahí en Atlisco. Y luego probablemente mañana, porque estoy por hacer un cambio, quizás les deje el pastor Luis Ortiz, ya que el pastor Pedro necesita estar a las 4, no en Cuernavaca, más allá de Cuernavaca todavía. Entonces, quizás lo tenemos predicando aquí mañana en la mañana. Entonces, qué bueno que vinieron por aprovechar 2 veces, pastor Pedro. Y bueno, pues igual, pastor, pase. Y si necesita, quiere decir algo acerca de su ministerio, tiempo. Sí, Dios le bendiga. Gracias, pastor Manuel. Pues buenos días de nuevo. Es un gusto tremendo volver a estar aquí con ustedes. Creo que tenemos la mayoría, veo personas nuevas esta mañana, no tenerles, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Soy consciente del calor, de la situación aquí hoy presente y de verdad agradezco mucho el esfuerzo. Además, hemos desayunado muy bien. Hablaba con el pastor ahí en España, no desayunamos de esta manera, desayunamos un café y unos cereales y ya está. Pero aquí los frijoles están muy buenos, así que estoy muy contento de poder desayunar también, eso me da energía. Y veo también que en nuestra audiencia hay tanto niños como jovencitos, entonces eso soy muy consciente, por eso estoy intentando también predicar sencillo, corto, interesante y cautivar la atención de todos. Nos decían los profesores ahí en el seminario que si los niños están escuchando, los mayores estarán escuchando también. Por eso la importancia de que podamos estar aquí. Voy a estar intentando usar un PowerPoint, tal vez Xavi pediré tu ayuda si veo que no funciona. Y estaremos hablando hoy con el tema de profecías, como hemos estado hablando desde ayer. Pero antes de hacerlo, como sé también que hay algunas personas nuevas, déjenme presentar un poco lo que estamos haciendo y quién soy, qué somos, qué estamos haciendo aquí. Como bien ha dicho el pastor Mario, yo soy pastor en una iglesia cerca de Barcelona, en un pueblo llamado Castellbisbal. Ahí Dios nos llamó hace ya muchos años a establecer iglesias en España y hemos estado trabajando en ello. Y vemos la mano de Dios tocando el corazón de los españoles, un corazón duro, un corazón necesitado. Y de verdad doy gracias a Dios que nos llevó a un país que le llaman la tumba de los misioneros, porque muchos misioneros se desaniman y vuelven a sus países porque no hay fruto. Pero hermanos, Dios tiene a su pueblo, el remanente bíblico es pequeño, un grupito de personas solamente. El Señor habló de sus seguidores como una manada pequeña y ahí estamos, alcanzando a los españoles con el Evangelio de la gracia de Dios, como hemos memorizado en Romanos 1:16 anteriormente. Ese es un pasaje clave importantísimo. Ahora bien, en este viaje no estoy aquí en representación de nuestra iglesia en Castellbisbal, sino en representación de la Fundación Bíblica Europea. La Fundación Bíblica es un centro educativo, un centro de investigación teológica y religiosa y bíblica. Y hemos estado ya por algún tiempo intentando alcanzar a más personas de habla hispana. Una de las cargas que tenemos y de las realidades es que vemos la falta de preparación tanto de pastores como de obreros en los campos latinoamericanos. Y por una de las razones es lo que cuesta poder realizar estudios. Muchos hermanos en las iglesias nos piden también, no solo pastores, hermanas nos piden, por favor, pastor, quiero estudiar más, ¿dónde puedo ir? Y veíamos que no había lugar alguno donde poder ir, y a los que había enseñado falsas doctrinas, no tenías que pagar miles de dólares. Y eso es algo que duele mucho. Así que no queríamos hacer eso. Y Dios ha permitido que podamos ver su mano proveyendo más y más, excepcionalmente con un estupendo equipo
que está trabajando ahora mismo, mientras yo estoy aquí como representante de la Fundación Bíblica. Detrás está todo el equipo de la Fundación, por eso también que he pedido a Sani el link. Y el PowerPoint que hoy vamos a estar viendo fue hecho por nuestra decana, la doctora Cami Tomasini. Ella es la decana de nuestro centro de investigación de la Fundación Bíblica. Y es para mí un privilegio tener a alguien como ella que se dedica a investigar noticias, información, arqueología y sobre todo las escrituras. Tenemos un grupo de WhatsApp, lo digo por si alguien quiere formar parte. Tenemos 64 países representados en ese grupo y cada día estamos meditando las sagradas escrituras, cada día. Y de verdad estamos viendo vidas cambiadas, hermanos, hermanas que nos están agradeciendo el trabajo que Dios está haciendo en sus vidas a través de este ministerio. Y deseo en mi corazón, en mi alma, que esta visita a ustedes pueda ser también de mucha bendición, de mucho ánimo. Vamos a hablar del Evangelio, vamos a hablar de profecía, tenemos un PowerPoint que habla de su inminente venida, pero hermanos, si Dios no está tocando corazones, mi trabajo es en vano, porque es la obra de Dios, no es la mía. Deseo con el corazón de verdad que pueda ser de muchísima bendición para cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar, vamos a buscar al Señor y abriremos la escritura. Amén. Padre, te doy muchas gracias por estar aquí con mis hermanos. Te doy gracias, Padre, porque tú has permitido este viaje de una manera preciosa, has abierto las puertas para hacerlo posible. Has provisto, Señor, y has guiado nuestros pasos. Somos conscientes del trabajo que implica todas estas cosas. Y si no hubiera sido por ti, hubiera sido imposible. Pero Padre, estamos aquí para ser de bendición para los hermanos. Y te pedimos, Señor, que tú quieras usar a este siervo tuyo con el poder de tu palabra para de verdad cambiar vidas, cambiar corazones. Oh Padre, glorifícate hoy en nosotros. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Déjame ver primeramente el apartado técnico, asegurándome que estáis viendo ahí lo que tenéis que ver y de esta manera ya quedarme tranquilo. Ahí está. ¿Veis ahí? Sí, se ve bien, ¿no? Sí, bien. Bien, problema técnico resuelto. Continúo. Muy bien. Romanos 1.16. ¿Quién ha memorizado Romanos 1.16? ¿Alguien se atreve? Pastor, ¿puede repetirlo mientras yo bebo un poco de agua? Así lo escuchamos, por favor. Muy bien. Pregunta técnica. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual estamos aquí hoy? El Evangelio. Por el Evangelio. Muy bien. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Las buenas nuevas. ¿Y quiénes son estas buenas nuevas de salvación? Jesucristo. Jesucristo. Eso es la clave en la cual queremos hoy enfocarnos. Una de las labores principales de la Fundación Bíblica ha sido ser cristocéntrico en todo lo que hacemos, decimos, enseñamos y compartimos. Porque la razón única que estamos aquí es el Señor Jesucristo. Es Él. Es la única razón. El Evangelio es las buenas nuevas, como bien habéis dicho, pero el Evangelio es Cristo. Sin Cristo no estaríamos hoy aquí, no habría propósito de ser. Pero tristemente la mayoría de iglesias dejan a Cristo en la puerta. La mayoría de cristianos son lo que llamamos cristianos nominales. ¿A qué me refiero eso? En nuestras cabezas y de una manera cultural, de una manera académica, aceptamos el cristianismo como modo de vivir. Decimos incluso que hemos hecho una oración, a veces dura 3 minutos, en la cual decimos: Señor Jesucristo, sé que soy pecador, por supuesto, quiero ir al cielo. ¿Quién no quiere ir al cielo? Todo el mundo quiere ir al cielo, ¿verdad? Así que te pido, Señor, que me perdones, me limpies de mis pecados y así podré ir al cielo. Amén. Esa oración se hace de una manera mecánica y a partir de ahí en adelante vivimos unas vidas sin relación con Cristo. Vivimos una vida con relación en la iglesia.
en las paredes de este edificio, de cualquier otro edificio. Aprendemos los himnos, aprendemos a orar, a decir las palabras correctas, aprendemos a funcionar dentro de esta cultura que llamamos cristianismo. Pero el Señor Jesucristo no está con nosotros, ni en nosotros somos desconocidos. Estoy seguro que todos habéis escuchado de algunos escándalos en las iglesias, ¿verdad que sí? Sin duda alguna. Y uno se asusta. ¿Qué ha pasado? Bueno, el trigo y la cizaña crecen juntos. Así que la cizaña opera como cizaña. Y no es de extrañarnos que haya también desde los púlpitos, no siervos de Dios, pero siervos del mismo diablo. Porque el diablo quiere los púlpitos para confundir a toda la iglesia. Y así hay pastores, que no me atrevo ni a llamarle pastores, sino hombres con un alto ego que se ponen delante de un grupo de personas para controlar, para abusar, para dirigir en sus fuerzas a ese grupo de personas. Y tristemente a eso le llamamos cristianismo. Ahora, yo sé que estoy haciendo una imagen muy negativa del cristianismo, pero lo hago porque la Escritura me dice qué es lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Y como esto que estoy describiendo forma parte de esa profecía de los últimos tiempos. El Señor Jesucristo dijo que se levantarían falsos maestros, que se levantarían falsos cristos. La Biblia dice que si aún un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, otro espíritu y otro Cristo, no lo creáis. Estamos viendo estos días. Estamos viendo días que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Donde verdaderos siervos y siervas de Dios están siendo perseguidos por lo que creen y enseñan cuando están enseñando las mismas escrituras. Y su carácter es atacado. Su reputación es atacado. Su manera de vivir es atacado. Conozco hermanos y hermanas que tienen de verdad una vida y una relación con Cristo extraordinaria, pero en vez de ser amados, son odiados. ¿Por qué? Porque el diablo odia a los hijos de Dios. El diablo hará todo lo posible para desanimar, desalentar, desacreditar y destruir la obra de Dios. Este es el tiempo en que estamos viviendo. Su inminente venida, como hemos leído en la lectura segunda de Tesalonicenses, y por favor abren ahí las escrituras, hablaré más de ello en esta tarde, pero ahí en segunda de Tesalonicenses, habla claramente el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Hermanos, no podemos ser engañados, pero estamos siéndolo. Estamos siendo engañados. Alguien dijo que era más fácil ser engañado que persuadirte que estás siendo engañado. Voy a volverlo a repetir, es más fácil ser engañado que persuadirte que estás siendo engañado. Cuando una persona es engañada y tú te acercas a ella y le dices, mira, te están engañando, a lo mejor le ha pasado esto a usted, le dices a tu amigo, le dices a tu familiar, oye, ahí te están engañando, ¿qué es lo que responde? No, no me están engañando, me están diciendo la verdad. El procedimiento de una secta es hacer creer a las personas dentro de la secta que no están siendo engañadas, sino que forman parte realmente de un grupo seguro, de un grupo que va a estar bien, que ahí fuera van a sufrir, pero dentro del grupo están bien. Y cuando te acercas a una persona que está metido dentro de un grupo sectario y le dices, oye, sal de ahí, va a decir, no, yo estoy bien, me aman, me están diciendo la verdad, no estoy siendo engañado. Muchos de nuestros estudiantes han venido de diferentes contextos de grupos sectarios. Ya no digo sectas, sino grupos sectarios, porque hay iglesias que son grupos sectarios. Y han recibido falsas doctrinas, han sido abusados, han sido maltratados, han sido robados, sacándole todo el dinero, y han estado ahí dentro de esas iglesias con líderes, ya no digo ni pastores tan siquiera, que han estado machacando y perjudicando a las personas. Y les dices, tienes que salir de
de ese grupo porque tu vida corre peligro. Y te dicen, no, yo estoy bien. ¿Por qué pasa esto? Porque como dice la Biblia, han sido engañados. Han creído mentiras. Aquí en 2 Tesalonicenses 2, Pablo dice, nadie os engaña de ninguna manera. ¿De qué? En cuanto a la venida del Señor, al tiempo de la profecía. Ayer mismo lo decía, yo creo que el Señor viene pronto. Tengo esa convicción, todavía no la he perdido, gracias a Dios. Amén. De que puede hoy mismo ser el día del retorno del Señor Jesucristo por su iglesia. Pero tristemente esto está siendo dejado a un lado en muchas iglesias. Hay iglesias bautistas, bíblicas, fundamentalistas, ahí tienen el nombre, pero han dejado de enseñar y creer que Cristo viene a por su iglesia. Y tienen sus ojos puestos en que todo está bien, no pasa nada, y no están velando ni están apercibidos. Una de las razones es porque desconocen el tiempo en que estamos viviendo. El Señor Jesucristo dijo que el día y la hora nadie sabe. Él nos habló del tiempo. Nos dijo aprender de la parábola, de la higuera. La higuera es Israel. No sé el día, no sé la hora, pero sé el tiempo que el verano se acerca. ¿Y cómo podemos saber que el verano se acerca? ¿Cómo podemos ser sabios en cuanto a eso? Observando, pensando, mirando. Lo que nuestra generación está viendo, ninguna otra generación anteriormente lo había visto. Ninguna. La creación del Estado de Israel. Jerusalén como la principal ciudad de Jerusalén, de Israel, nadie antes lo había visto. Los cambios climáticos, los desastres naturales, la caída de asteroides desde el universo, el movimiento de la Tierra, la pérdida de la gravitación terrestre, la situación económica, la tecnología, todo ese multiverso que está apareciendo cada vez más. Ninguno de nosotros había visto la destrucción de las familias y el nuevo concepto de la familia. El hombre desmembrado, donde cualquiera puede ser lo que quiera ser. No un hombre o una mujer, sino si desea ser un perro dálmata, puede ser un perro dálmata. Como un hombre que vive en Inglaterra que se cree perro dálmata. Y otros se creen perros y actúan como perros y pasean por la calle con una cadena en el cuello, porque creen que son perros. Hay también hombres y mujeres que inyectan en sus cuerpos diferentes sustancias para tener, pues a lo mejor, cuernos y parecer, pues, cualquier tipo de animal. Se parten la lengua para ser como una víbora y hacen cualquier tipo de cambio en su estado físico donde el respeto al cuerpo ya ha sido perdido. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Pero en medio de esos tiempos el Señor nos dice, no seáis engañados. Y en el versículo 3 que he leído, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el Hijo, el hombre, perdonadme, de pecado, el Hijo de perdición. Hermanos, la apostasía es el tiempo que estamos viviendo. ¿Te das cuenta? Es el tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pero este tiempo donde el cristianismo que estamos viendo delante de nuestros ojos no es el cristianismo de las Sagradas Escrituras. Puede ser cuidadoso, pero debéis pensar en cosas importantes hoy. La forma incluso de hacer iglesia de nuestros días no es la forma de hacer iglesia que tenían los primeros cristianos en Jerusalén cuando se reunían en el libro de Hechos. Si fuéramos a Jerusalén en ese tiempo, podríamos viajar en el tiempo y entrar a formar parte de esa primera congregación en Israel, de Jerusalén, donde estaban los 12, nos podríamos quedar asustados de lo que veríamos. Porque su manera de hacer iglesia no es como la nuestra. Nosotros nos hemos acostumbrado a hacer iglesia de una manera tradicional, cultural, de una manera con gran influencia anglosajona,
con gran influencia también del catolicismo romano. Y dirá, ¿qué dice el pastor? Nosotros no somos católicos. Gloria a Dios, amén. Amén. Pero hermanos, la influencia del catolicismo dentro de la iglesia es enorme, enorme. Hablando de la reforma protestante del año 1517, cuando Martín Lutero aclavó sus tesis en la catedral de Nuremberg, se ve claramente esa influencia que él dio a la iglesia protestante. Porque ¿qué quiso hacer la iglesia protestante? Reformar la iglesia católica. Es lo que quiso hacer. Por eso los reformados lo único que hicieron fue tomar la iglesia católica, maquillar un poco las cosas para hacer una iglesia reformada. Algunas veces me han preguntado, ¿eres reformado? Yo digo, no, soy transformado por la sangre de Jesucristo. Yo no soy reformado. Y de verdad debemos ver esto porque nosotros hoy estamos siendo influenciados por esa manera de pensar también romana. ¿Y a qué me refiero con los romanos y con los griegos? La filosofía griega y romana, desde Sócrates a Aristóteles, todos ellos influenciaron grandemente en la manera de pensar de las personas en cuanto a Dios. Y nosotros, hermanos, muchas veces cuando pensamos en Dios, no pensamos en el Dios de la Escritura, sino en Zeus, en el Dios griego, en Júpiter, el Dios romano. Tenemos a un Dios caprichoso, a un Dios que hay que satisfacer, a un Dios que es arbitrario, a un Dios que no tiene control de sí mismo, que hay que estar continuamente sacrificando y dando para contentarle. O al Dios que a veces yo digo de la lámpara maravillosa, que le pedimos lo que queremos y nos lo da. No tenemos la visión de Dios que los judíos tenían, que Israel tenía en las Sagradas Escrituras. Nuestro Dios es el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Hay una cosa que Él no puede hacer. Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios es santo. Ese es nuestro Dios. Amén. Nosotros hemos invadido su espacio. Nosotros somos aquellos que estamos viviendo en un desconocimiento total de Él. Total. ¿Qué conocemos de Cristo? ¿Cuántos mensajes habéis escuchado de su carácter, de su manera de actuar, de su manera de responder en las circunstancias con los demás? Estamos perdiendo de vista todas estas cosas. Amén. Por eso no vamos a entender la escatología bíblica, no vamos a entender la profecía si no entendemos estas cosas. La primera de ellas, tener una correcta relación con Dios. Tener una correcta relación con Cristo. Tener un entendimiento correcto de las Escrituras. Hermanos, eso nos lleva realmente a poner de un lado muchas veces lo que nos enseñaron para ir a las Escrituras y ver lo que dice Dios. Y eso nos asusta. Nos asusta. Porque pensamos que la tradición es lo que marca lo correcto. Hermanos, la tradición fue lo que los fariseos tenían. Y esa tradición es alrededor de Cristo. Así que asegurémonos que lo que creemos hoy está basado en la palabra de Dios y no en nuestros conceptos humanos. Porque si no, no entenderemos qué significa su inminente venida. Pablo a los tesalonicenses dice que se va a levantar el misterio de iniquidad. Se va a levantar en un momento dado ese espíritu de error y va a controlar el mundo entero. Ahora, voy a enseñaros rápidamente algunas noticias, está ya apareciendo en imagen. No voy a extenderme con ellas a varias razones. Yo sé que algunas de las que presento en esta diapositiva ahora mismo ya forman parte del pasado, de este año. Como he dicho antes, esta investigación es presentada por la doctora Cami Tomasini, nuestra decana, investigación que es ardua, es difícil, muy entregada a todo esto, y ella me ha dado información nueva que no tengo aquí en las diapositivas. Pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué investigamos? Para saber los tiempos. Porque el día y la hora nadie sabe, pero los tiempos sabemos.
Y hermanos, estamos viviendo en el tiempo de final. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, solo hace falta mirar lo que está pasando a nuestro alrededor. Cosas que nunca antes habían pasado. Los líderes religiosos, y como estaré seguramente en YouTube, voy a tener que cambiar algunas palabras para que YouTube y el algoritmo no me castigue, pero el señor Patata, ese señor Patata que vive en un lugar cerca de Italia, que viste de blanco, ¿sabéis a quién me refiero? Para no llamarle, le llamo Patata. Pues el señor Patata se reunió con un montón de otros líderes religiosos para desarrollar un acercamiento, una unión de todas las religiones. A esto se le llama movimiento ecuménico. ¿Podéis imaginar a Cristo cantando un dúo con el diablo? ¿La verdad? A mí el pensamiento parece blasfemo. Pero esto es lo que el señor Patata está haciendo. Uniendo líderes religiosos de cualquier religión, líderes mundiales también, por supuesto, los grandes países que todos conocemos y forman parte de la gran economía mundial, para poder hacer una religión aceptada por todo el mundo. La Biblia nos habla de un falso profeta en los últimos tiempos. La Biblia lo destaca. La Biblia nos dice que se levantará ese ser, ese hombre, de un falso Cristo, un falso evangelio, un falso Dios. El señor Patata también dice que la ciencia está por encima de la Biblia y niega, por ejemplo, Génesis 1 hasta el capítulo 12, es el fundamento de nuestra propia redención, el Génesis de nuestra redención, de nuestra salvación. Pero ahí lo tenéis. ¿A quién creemos? ¿A los líderes de este mundo? ¿A los hombres de este mundo? ¿O a lo que dice Dios en su palabra? Amén. Miremos otra de las pruebas evidentes, y una vez más voy a ser muy cuidadoso al hablar. Todos hemos experimentado a lo largo de estos últimos años algo que jamás el mundo hubiera imaginado. Y todos hemos visto lo que estáis viendo en pantalla ahora, ¿verdad que sí? El caos, la manipulación, el ser forzado, el perder nuestras libertades, el perder el derecho de movimiento, de viajar, pérdidas enormes que hacen imposible nuestras libertades. ¿Cuándo lo hubiéramos imaginado? El cambio climático se ha vuelto realmente en una religión. Yo estoy de acuerdo que hablemos y defendamos la creación que Dios ha dado y ha hecho, ¿verdad que sí? Porque Dios nos ha hecho responsables. Pero hermanos, la tierra no es nuestro Dios. Y el cambio climático no es el resultado del hombre. El cambio climático es lo que Dios está haciendo para juzgar a este mundo. Y cuando nosotros decimos, es que el hombre tiene la culpa porque el ozono, porque la capa de ozono se está perdiendo debido a los gases de contaminación. ¿Sabéis cuáles son lo que más gas produce? ¿Vais a reír? Las vacas. Las vacas, cuando creo que le decís plumas, aquí hacen gas. No solo huelen mal porque huelen mal, pero además contaminan. Así que se está realmente pensando en que haya menos vacas en el mundo para que no contaminen tanto. Y eso que es hasta el punto ridículo, es esa nueva mentalidad donde a Dios se le ha quitado aún el derecho que tiene a juzgar la tierra y al hombre. Y en vez de llevar a un punto de arrepentimiento, llegan a ese punto de decir, el hombre como la medida de todas las cosas. La superpoblación humana, no somos tantos millones que hay que hacer lo posible para sacar gente del medio porque molesta. Estamos viviendo en tiempos de apostasía. Las noticias nos están diciendo cada vez más y cada momento más lo que está pasando, cómo nos están manipulando, cómo nos están preparando para lo que viene. Pero ¿qué pasa? No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Estas noticias que están apareciendo ahí en pantalla, noticias sobre el mundo económico, noticias sobre el mundo industrial, noticias sobre los movimientos sociales y políticos,
religiosos, todo esto, hermanos, tenemos que observarlo. Pero ¿qué pasa, pastores? Los que estáis aquí, los que estáis escuchando también, que no tenemos tiempo para estar al día de las noticias. Y francamente tampoco tenemos el conocimiento suficiente para darnos cuenta qué es lo que está pasando. La Agenda 2030 se está produciendo delante de nuestros ojos, pero tan siquiera saben muchos qué es la Agenda 2030. Y no sabemos qué está pasando, y como no sabemos qué está pasando, nos centramos en nuestro mundo pequeñito, en nuestra burbuja, y empezamos a hablar de cosas que son irrelevantes en la generación en que estamos viviendo. Hablaba con un joven el otro día y hablábamos sobre cómo hay una desconexión entre los púlpitos, los pastores y la generación actual. Nuestros hijos están viviendo cosas que nosotros nunca vivimos. Tienen que responder a preguntas que nosotros nunca nos hicimos. Antes yo recuerdo que cuando el pastor decía esto es así, decíamos, está bien, porque creíamos que esas personas eran referentes. Hoy en día, cuando un joven viene a mí y me dice, pastor, ¿por qué? Yo no me siento insultado, no siento que estoy perdiendo mi autoridad, no siento que ese joven esté en rebelión o en rebeldía, siento que ese joven está preguntándose el porqué de las cosas y yo como pastor tengo que darle una respuesta basada en la palabra de Dios. No puedo decir porque yo soy el pastor y lo digo, porque eso no sirve en esta generación. Y por eso no hay fruto en nuestras vidas, porque no estamos presentando a Cristo a esta generación, porque desconocemos el tiempo en que estamos viviendo y la necesidad de entrenar y enseñar a los hermanos a que conozcan a Cristo con una vida real, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Ahora, en este conocimiento, en este desarrollo que estoy haciendo de investigación, uno descubre rápidamente que estamos viendo cosas que nos ayudan a entender las Escrituras, el porqué de las Escrituras. Ayer puse un ejemplo que creo que es válido, que nos va a ayudar a entender. Israel, algunos le llaman el cronómetro de Dios. Israel como nación no existió hasta el año 1948, el 19 de mayo. La Commonwealth británica había gobernado toda esa zona y los acuerdos que se estaban dando de qué parte de Israel iba a ser, o qué parte de esa Commonwealth iba a ser para Israel, fueron repetidamente cambiados, frustrados, al punto que los países islámicos presionaron a la Commonwealth. Si veis el mapa de Jordania, seguro lo habréis visto, el mapa de Jordania, parte de Jordania, una gran parte iba a ser entregada a Israel. Pero uno de los señores de ahí, de los Mohamed, como yo digo, agarró su pistola, la puso encima del mapa y dijo, todo esto será mío. Y de esta manera se hizo Jordania. Parte de ese lugar iba a ser para la nación de Israel. Y si miráis el mapa de Jordania, podéis verlo claramente, tiene forma de pistola. Israel hoy existe por la gracia de Dios. Pero cuando Agustín de Hipona, Martín Lutero o Juan Calvino leían Apocalipsis, no podían entenderlo. Cuando muchas de esas personas leían Apocalipsis y las profecías que estamos leyendo, no podían entender cómo Dios iba a generar un reino para David, cómo Dios iba a cumplir esas promesas. Por eso los reformados calvinistas no creen que Dios vaya a cumplir las promesas dadas a Israel. Nosotros sí, porque nosotros creemos en la palabra de Dios. Dios dijo que levantaría a David un reino eterno y sempiterno. ¿Dónde? En Jerusalén, en la nación de Israel. Los estudios de arqueología han demostrado repetidamente que Israel estuvo ahí siempre. A mí no me gusta llamar tierra de Palestina esa zona. Es la tierra de Dios, es la tierra de Israel, el príncipe de Dios. Y Dios va a cumplir sus promesas. Porque Dios es fiel. Sabemos que todos nosotros tenemos los ojos puestos en Israel. Seguro habéis escuchado la construcción del tercer templo.
Tengo un PowerPoint, esto sería para otro día, relativo, referente a la historia del templo, la construcción del templo y los preparativos para ese tercer templo. Pero hermanos, esto que estoy hablando no lo habíamos visto por años. Ahora lo estamos viendo. Yo personalmente creo que el tercer templo, si se construye, será el templo de los judíos. El templo de Dios somos nosotros. Amén. Es la iglesia, es donde el Espíritu Santo vive. Así que me da igual si lo construyen o no. Ese no es el punto. El punto es que la humanidad entera tiene los ojos puestos en Israel. Pero es necesario seguir las noticias. Hace poco, recuerdo unos años atrás, hablábamos de ese versículo que dice: todo ojo le verá cuando el Señor regrese. Y decíamos: ¿cómo va a ver a Cristo? ¿Cómo vamos a ver a Cristo? Yo estoy aquí en Puebla y el Señor va a regresar ahí al Monte de los Olivos. ¿Cómo lo voy a ver? Todo ojo le verá. ¿Cómo va a ser? Y bueno, salió televisión y decíamos: por la televisión, ¿verdad que sí? Vamos a verlo por la televisión. Hoy en día todos los hermanos tenemos este aparato en nuestro bolsillo. ¿Verdad que sí? En vivo y en directo, creo que ahora mismo estoy en directo a través de Face. Tenemos esto. Y fijaros cuántos de nosotros hemos dicho alguna vez: hoy no puedo marcarte, me he quedado sin batería. ¿Habéis dicho algo así? Me he quedado sin batería, me he quedado sin saldo, me he quedado sin... ¿Yo me he quedado sin batería? Yo no llevo batería. Debería haber dicho: mi celular se ha quedado sin batería. Pero lo hemos metido tanto en nosotros mismos que ya decimos: me he quedado sin batería. Y de esta manera la tecnología forma parte de nosotros. Y por eso podemos entender cosas que generaciones atrás era imposible entender en la profecía. Era imposible. Ahora bien, voy a hablaros de un descubrimiento científico interesante. La Biblia nos habla del norte, ¿verdad que sí? De las puertas del norte. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es esto que han encontrado? Han encontrado un misterioso túnel magnético que rodea la Tierra y el sistema solar, según un estudio realizado dentro de la NASA. Este gigantesco túnel, lo podéis ver ahí en una fotografía de la NASA, es un misterio que cubre no solo la Tierra, sino otras estrellas y la Vía Láctea. Este túnel, este misterioso túnel que rodea la Tierra, apareció en una revista muy importante científica, The Astrophysical Journal. Esto apareció más tarde en el National Geographic, en la Geográfica. Los científicos han descubierto algo que no tienen explicación, que no pueden dar una respuesta. La noticia, al investigarla, empieza de verdad a poner curiosidad en nuestras mentes. ¿Es buena la curiosidad? Sí. Dios nos hizo seres curiosos. De hecho, la Tierra, dentro de la Vía Láctea, se encuentra en un lugar extraordinario para la investigación. Si estuviera más hacia adentro de la Vía Láctea, el resplandor de la Vía Láctea nos cegaría y no podríamos ver nada, absolutamente nada del universo. Si estuviéramos más hacia afuera, la oscuridad sería tan enorme que no tendríamos visibilidad, sería todo oscuro. Pero la Tierra está localizada en uno de los brazos de esa Vía Láctea que nos permite observar el firmamento. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Es esto literal? Claro que sí. Tengo entendido que los aztecas observaban bien, ¿verdad?, el firmamento. Sabemos que hay un cambio de entendimiento debido a la corrupción del diablo en cuanto a las estrellas. Todos hemos oído hablar de los signos del zodiaco, ¿verdad que sí? Todos sabemos lo que es el horóscopo. Algunos leen el horóscopo, ver lo que va a pasar ese día. Yo siempre digo que mi vida no está regida por las estrellas, sino por Jesucristo. Pero los signos del zodiaco son algo muy interesante. Está Virgo, la Virgen. Está Leo, el león, la tribu de Judá.
Está Piscis, un pez muerto y otro que resucita. Está Libra, la ley en su equilibrio. Y así sucesivamente descubrimos que el Evangelio ha sido escrito en las estrellas. Y que Dios, a través de esas estrellas, estaba diciendo a toda la humanidad su plan y propósito para el Evangelio y la salvación del hombre. Por eso no hay hombre que tenga excusa delante de Dios, porque el firmamento anuncia la obra de sus manos. De esta misma manera, al estudiar hoy el firmamento, podemos descubrir la grandiosidad de nuestro Dios. Si habéis observado algunas de las fotografías recibidas de Marte, por ejemplo, no sé si habéis podido ver en internet, en televisión, esas fotografías, decidme quién de nuestros abuelos se lo hubiera imaginado cuando Armstrong anduvo sobre la Luna. Había personas que decían, yo no me lo creo, eso es un trucaje de Hollywood. Y no se lo creían. Pero el hombre ha subido hasta las estrellas. Y el hombre, si no ya, está en Marte. Esas cosas eran inimaginables hace unos años atrás. Hoy en día lo es real. Hay un versículo en las Escrituras que dice, aunque subieras a las estrellas, de ahí te derribaré yo, dice Jehová. El hombre no puede escapar de la presencia de Dios. El firmamento, el universo, nos habla de esa grande realidad. En 1 Corintios 15, 51 al 52, dice lo siguiente. He aquí os digo un misterio. No todos lo olvidemos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Es esto literal? Sí. ¿Va esto a acontecer? Sí. ¿Cuándo? No lo sé. Tal vez hoy. Pero Dios tiene una manera de actuar, una forma de obrar que va a hacer que esto sea posible. La palabra misterio es una palabra importante en las Escrituras. En griego es misterión. Esa palabra no quiere decir algo oculto que nadie puede saber, sino todo lo contrario. Algo que estaba oculto y ha sido revelado para que podamos entenderlo. Por eso ahí en Timoteo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido revelado en carne. El misterio no es algo oculto que Dios no quiere que sepamos. Es algo que Él tenía guardado para en un momento ser revelado. Y de esta manera encontramos este misterio que en un abrir y cerrar de ojos, la palabra ahí, hablando de traducciones bíblicas, no es exactamente un abrir y cerrar de ojos, sino que es algo indivisible. Es una palabra en griego que implica que no puede ser dividido de rápido que va a ser. Dios va a llamarnos, rápido vamos a estar en su presencia. Nosotros seremos transformados. ¿Cómo? No lo sé. Ayer bromeaba diciéndonos que si eres feo, vas a continuar siendo feo. No te preocupes, no te alteres. No vas a ser un artista de cine. Nada de eso. Pero nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorioso. Un cuerpo conforme a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Por qué? 1 Corintios 15:50 nos dice esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Dios tiene que transformarnos. Es por eso que la salvación no es una obra humana. No lo es. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros por su gracia la oportunidad de creer y ser transformados a la imagen de su Hijo. 2 Corintios 12:2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esperemos un momento ahí. ¿Quién está hablando en este versículo? ¿Alguien recuerda quién está diciendo? Pablo. ¿Y qué está narrando aquí? Es algo muy interesante, ¿verdad? Está diciendo que no está muy seguro si estaba vivo o muerto en el cuerpo, no lo sabe, pero él fue arrebatado al cielo. Pensemos un momento en ello. Bien, ¿habéis pensado? ¿Alguien sabe cómo pudo ser? ¿Nadie?
preocupéis, yo tampoco. No sé cómo pudo ser, pero sé que es cierto. Algunos dicen que cuando Pablo fue apedreado, tuvo una muerte clínica, y en esa ocasión fue cuando experimentó lo que habla 2 Corintios 12:2. Es una teoría, es una hipótesis, no lo sabemos. Pero no hay duda que él fue arrebatado, llevado al cielo, al tercer cielo, en la presencia de Dios. Ahora no es el único personaje en la Biblia que va a ser arrebatado y llevado a la presencia de Dios en el tercer cielo. Tenemos que entender la mentalidad hebrea también, porque cuando hablamos nosotros del cielo, muchas veces nos referimos a ese color azul que está ahí donde están las estrellas, donde vuelan los aviones, y más arriba la estratosfera y la ionosfera y todas esas cosas que están ahí, bien lejos, y pensamos que eso es el cielo. Bueno, eso es realmente el segundo cielo. El primer cielo es lo que vemos, el segundo cielo es el universo, pero el tercer cielo es la morada de Dios. Es ahí. ¿Cómo de lejos está la morada de Dios? Más cerca de lo que piensas. Ahora, esto puede ser divertido e interesante para aquellos que les gusta la ciencia, la teoría de la relatividad de Einstein y esa fórmula extraordinaria de E es igual a mc al cuadrado, que nos ayuda a entender que el tiempo se mueve, el tiempo es moldeable y el espacio también. Que el espacio, el universo puede ser doblado para que dos puntos distantes en el universo de repente lleguen a una misma unidad en el universo. Esto es ciencia avanzada, y no quiero aburrir a mis pequeños jovencitos, pero es muy interesante. La ciencia no puede llegar a expresar lo que es el mismo universo. El Sol, que ves ahí en pantalla, es enorme cuando lo comparamos con la Tierra, pero el Sol se vuelve chiquito, muy pequeño, comparado con un Sol llamado Edelholz, que es un Sol como 100 veces más nuestro Sol. Es inimaginable lo grande que es. El universo no podemos concebirlo. Es más de lo que jamás hemos llegado a imaginar. Sin embargo, Dios creó todo cuanto existe. Dios creó la Vía Láctea. Los primeros astronautas que subieron a la Estación Internacional veían la Tierra como un pequeño punto azul en el universo. La Vía Láctea es una de los millones de galaxias que existen en el universo. Poder entender eso para nuestra mente es inalcanzable. Inalcanzable. Eso nos habla de la grandiosidad de Dios. Y a este Dios, en Juan 14, 1-3, hizo una promesa. Dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Creemos esto, verdad que sí? ¿Tenéis ganas de ir con el Señor? ¿Sí? ¿Todos? ¿Ganas de estar con Él? Muy bien. ¿Quién quiere morirse ahora? Se trago esa broma. Ninguno. Pero sabemos que Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. Y que cuando muramos en el lugar, en el tiempo, en el momento en que Él se iremos a su presencia. La palabra y moradas, habitáculos, lugares, hermanos, en el tercer cielo. ¿Qué es? La Biblia nos lo dice claramente lo que es. Cosa que nunca ha subido al corazón del hombre ni a la mente del hombre. No tenemos ni idea cómo es el cielo. Pero sabemos, estamos seguros, estamos de verdad seguros que vamos a ir un día al cielo porque Él lo prometió. Amén. No por nosotros. ¿Dónde estaríamos si fuera por nosotros? Pero yo creo en esa seguridad eterna del creyente. Que el que cree en Cristo tiene, no tendrá, sino tiene la vida eterna. Nadie puede arrebatar de la mano del Padre. Y nuestra seguridad nos ayuda a entender la certeza que hay. Un enorme túnel mágico rodeando el sistema solar. La teoría que explica uno de los grandes misterios de la radioastronomía moderna.
La primera fotografía que veis se trata de un túnel. Estoy seguro que todos con el auto habéis entrado en un túnel. ¿Y habéis tenido también ese efecto túnel? No sé si alguno de vosotros en un momento de alto estrés habéis sufrido el efecto túnel. ¿Os explico lo que es el efecto túnel? Es uno de los grandes peligros de los soldados cuando entran en combate. Cuando entras en combate, tu nivel de adrenalina es tan alto que te centras en lo que tienes delante, haciendo que todo lo demás se ponga borroso. Algo muy raro, muy raro. Solamente ves lo que tienes delante. ¿Cuál es el peligro de ese efecto túnel? Que si tienes el enemigo en los flancos, no lo ves, porque te has cegado. Pero eso es el efecto túnel, una centralidad, un punto. También cuando vas conduciendo, muy probablemente te haya pasado eso en el efecto túnel, donde ves lo que hay delante y vas viendo las luces que pasan, pero lo que está ahí delante está muy claro, ¿verdad que sí? Pues esto es un túnel que han descubierto los astrofísicos encima de la Vía Láctea. Esta fue la investigadora que lo encontró. Esta es la fotografía de este túnel que está al norte del Polo Norte. Si tú trazas una línea desde el Polo Norte hacia arriba, vas a ver lo que estás viendo en la región del abanico, exactamente ahí. Esa fotografía que estáis viendo ahora en pantalla muestra ahí las diferentes galaxias, las diferentes estrellas. Es una fotografía real. ¿Veis ese túnel? ¿Veis ese túnel? Vais a ver ahora una fotografía preparada para que podamos comprenderlo mejor. Esto es lo que están viendo los científicos. ¿Lo veis? Que parece un embudo, ¿verdad? Un embudo que se va a tragar la Tierra y todas las galaxias. Algunos se preguntan si eso es un agujero negro, si eso es un peligro para la Tierra. ¿Y por qué se encuentra en el norte? En el norte de nuestro sistema planetario. ¿Hay algo en la Biblia que diga, hay algo que nos enseñe esto? Años atrás no lo hubiéramos visto, no lo hubiéramos descubierto. Ha sido este año, esto es un descubrimiento de este año. Hay algo ahí en el norte de nuestra tierra que se está produciendo. Vamos a ver algunos versículos. Job 26, 7. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Por años antes de Cristóbal Colón se creyó que la tierra era plana. Hoy en día todavía no se lo creen, ¿verdad? La tierra es redonda, no hay duda alguna. Pero, ¿por qué la Biblia habla del norte? Y no habla del norte como el polo norte, sino del norte, del austro, una situación más allá. Aquí en Job ya nos decía antes que Cristóbal Colón descubriera América que la tierra era redonda. Ya nos lo decía la Biblia. ¿Os dais cuenta la exactitud científica de la Biblia antes que el hombre descubra lo que la Biblia ya decía? La Biblia nos habla de la diferencia entre la carne de los animales y del hombre. Y los científicos después ya descubrieron esas diferencias. La Biblia nos habla de las diferencias de la sangre del hombre y de los animales. Y tardaron años. Galileo Galilei casi fue muerto por la Inquisición, por decir lo que la Biblia decía. ¿Te das cuenta? Así que hoy la información que estoy presentando, estoy diciendo la Biblia ya nos habla de un norte. Ahora los hombres no ven la luz que brilla en el firmamento, pero pasa el viento y lo despeja. Los hombres de este tiempo, en el libro de Job, 1500 años antes de Cristo, cuando Job fue escrito, no podían ver lo que nosotros vemos hoy. Ninguno de esos hombres vio el planeta Marte como tú y yo lo hemos visto, con el mar móvil, el robot que está patrullando por Marte. Ninguno de esos hombres vio la Vía Láctea como nosotros la hemos visto. Sin embargo, la Biblia ya nos narra en pasajes diferentes de la puerta del norte. Dice en Ezequiel 1:4: He aquí venía del norte un viento tempestuoso y una
gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como un bronce refulgente. Ezequiel 1 está hablando del trono de Dios, y que viene como una especie de carroza, Dios mismo montado en una carroza. Algunos decían que son ovnis, objetos voladores no identificados, UFOs. No, era la presencia de Dios en forma visible. ¿Pero de dónde venía? Del norte. Venía del norte. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Hablando de Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿De qué cielo cayó Satanás? De la presencia de Dios. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Habéis parado a pensar que el pecado se inició en el lugar más santo del firmamento? El pecado no se inició en el huerto del Edén. El pecado entró al mundo por un hombre, Adán, pero entró al mundo. Ya existía antes que el hombre cayera, ya existía el pecado. ¿Dónde empezó el pecado? En la misma presencia de Dios con Satanás. Y por eso fue echado de la presencia de Dios. ¿Quién nos narra estas diapositivas? Hermanos, yo no sé si esta fotografía que ahora os estoy enseñando es realmente esa puerta del norte que las Escrituras nos dicen. Yo no sé si ese es el lugar donde cuando seamos arrebatados vamos a cruzar el universo por esa puerta del norte para ir a la misma presencia de Dios. Pero una cosa sé, el Señor viene. Puede ser hoy. Que su venida está muy cerca. Y nosotros debemos estar preparados, dispuestos, creyendo en el verdadero Evangelio, no en un Evangelio falso, no en una relación falsa, no en un desconocimiento del Dios de las Escrituras y simplemente llenar nuestra mente de datos e información del Dios pagano, sino que volvamos a la Biblia con una perspectiva fresca, renovada del siglo XXI. En el libro de Hechos se nos dice que David sirvió a Dios en su generación. Nosotros no estamos viviendo la generación de los grandes avivamientos de Inglaterra o de Estados Unidos. No estamos viviendo la época de la Reforma protestante. No estamos viviendo la época de Jerusalén en la primera iglesia. Todo eso ya pasó, hermanos. Estamos viviendo en la última generación. Estoy hablando a una congregación de personas que muy probablemente van a ser elevadas al cielo en el arrebatamiento. Estoy hablando a un grupo de personas que tal vez algunos de ustedes queden atrás y no sean arrebatados porque nunca creyeron. Aunque vinieron a la iglesia, cantaron los himnos, sabían versículos de memoria, incluso algunos podrían haber llegado a ser pastores o apóstoles o ancianos o lo que tú quieras, pero nunca tuvieron una relación con Jesucristo. Por eso hoy, que todavía hay tiempo, en este momento es momento de arrepentirse, de creer, de pedir a Dios que estemos apercibidos, preparados para el día de su venida, que puede ser hoy mismo. Abramos los ojos, miremos alrededor, miremos como las noticias que están apareciendo en los primeros periódicos que leemos oficiales están diciéndonos a voz en grito: algo va a pasar, el fin se acerca. Yes. Eso es lo que nos dicen los periódicos, pero la Biblia nos dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Retén pues lo que te ha sido dado. Esas palabras de la iglesia son también para nosotros hoy. Que el Señor nos mantenga preparados para el glorioso día de su venida. Vamos a orar. Señor, toma este mensaje. Aviva nuestros corazones en una relación personal, real, cercana a ti. Transforma nuestras vidas. Señor, avívanos para que de verdad te glorifiquemos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo.